Ahora vamos al punto 4, que aquí vamos a explicar qué es un acto reclamado. Y esta podríamos decir que es la esencia, es la naturaleza misma, viva del juicio de amparo. Es decir, es el acto que se llevó a cabo y que perjudicó a ese quejoso, a aquella persona a la que le está violentando un derecho humano contenido en la Constitución o bien en un tratado internacional. Entonces, el acto reclamado debe ser generalmente aquella acción, aquella actividad, aquel actuar que realiza una autoridad. En este caso, a quien el quejoso le atribuye en el juicio de amparo. Puede ser un órgano del Estado, público, o bien puede ser un particular. En esta parte de los particulares, de las autoridades responsables, es muy interesante señalar que es una novedad también de la reforma a la ley de amparo, toda vez que generalmente el juicio de amparo se interpone en contra de una autoridad, es decir, de quien tiene poder, en contra de un ciudadano, de quien ejercita un acto que es indebido o que es violatorio a sus derechos humanos. Sin embargo, también a partir de esta reforma judicial es importante señalar que un particular también puede ser autoridad responsable. Y es así porque una escuela que niegue, por ejemplo, la inscripción de una persona o que no dé las calificaciones, tiene actos, ejerce actos como de una autoridad, similar como lo estuviera reflejando una autoridad, un ente público. ¿Por qué? Porque está violentando el derecho a la educación. El que no entreguen los papeles, eso es muy común, sucede generalmente en escuelas particulares. Y aunque la persona solicite por escrito el derecho que tiene de petición, esto es muy común que no entreguen los documentos. Esto violenta el derecho a la educación o bien que no le permitan ese derecho. De tal forma que un particular puede ser también un hospital, generalmente un hospital particular también, donde en muchas de las ocasiones no proporcionan la información o no quieren dar de alta a una persona porque no paga. Entonces, eso también violenta el derecho a la salud que está contemplado en la Constitución. Por lo tanto, también un particular puede ser una autoridad responsable. Aquí es importante que el acto reclamado debe tener 5 características. El inciso A nos dice que debe crear, dar origen, dar nacimiento, modificar, cambiar o extinguir, terminar una situación jurídica al quejoso. Es decir, aquella autoridad responsable que crea un acto en contra del ciudadano o que lo modifique o que se extinga totalmente. Debe ser unilateral, es decir, solamente depende de la voluntad de la autoridad, quien ejerce ese acto reclamado. Debe ser obligatorio, es decir, que se imponga en contra de la voluntad del gobernado. Por ejemplo, un embargo que lo emite una autoridad judicial, un acto administrativo, que lo emite una autoridad administrativa, un auto de vinculación a proceso, esto sería en materia penal, una orden de aprehensión que violenta la libertad de las personas o cualquier acto antes de juicio, es decir, antes de que inicie un procedimiento, como sería la orden de aprehensión, dentro de juicio, la admisión o no admisión de una prueba o bien fuera de juicio. Por ejemplo, en materia de ejecución de sanciones, cuando ya ha concluido un proceso y que se esté yendo a la ejecución de la misma sentencia o resolución. Así pues, el amparo indirecto es ese amparo que se puede tramitar en contra de cualquier acto que se encuentra antes de juicio, dentro de juicio o fuera de juicio. Generalmente es el más común porque es en el que pueden entrar muchas más hipótesis que pueden ser llevadas a cabo en contra de un ciudadano. Y en este momento vamos a dar a conocer también algunos ejemplos en los cuales cualquier ciudadano pudiera tramitar un amparo para ejercer su derecho, el derecho que se encuentra contenido en la Constitución. Entonces, aquí también hay que señalar que los actos reclamados quedan incluidos dentro de las llamadas normas generales. También la reforma a la ley de amparo incluyó que antes de esta reforma era el amparo contra leyes, que eso es muy común, es decir, solo leyes. Pero ahora, a partir de esta reforma judicial a la ley de amparo, también se realiza entonces un campo más amplio en el cual no solamente van a ser leyes, sino normas generales que se apliquen a toda la ciudadanía. Esto puede ser, por ejemplo, una ley secundaria, una ley que se establezca en un estado estatal, o bien un decreto o una circular, en el cual aquí no solamente estamos hablando de leyes, sino también actos administrativos o en este caso algún decreto que pudiera emitir una autoridad que no es del Poder Judicial, sino que corresponde al Poder Ejecutivo. De ahí es que se amplíe más este badaje en el sentido de que se pueda incluir también a las normas generales.
Así pues, no solamente son las leyes, sino los reglamentos también, como decíamos. En la ley de amparo también se menciona que el juicio únicamente va a proceder, desde luego, en contra de que el juicio de amparo es muy amplio, porque además corresponde otra característica. El acto debe ser definitivo, es decir, aquí el juicio de amparo es el último recurso, la última posibilidad, oportunidad que tiene un gobernado de ir ante una autoridad federal. Esto quiere decir que el amparo debe ser interpuesto en contra del último acto de aplicación, o bien el definitivo, como se conoce el principio de definitividad. Por tal motivo, si existe otro recurso que se pueda interponer antes de llegar al juicio de amparo, entonces tendrá que agotarse algún recurso que se establezca primero en la ley secundaria o en la ley que sea tendible a la materia. Si, por ejemplo, da como posibilidad un recurso de revocación, un recurso de apelación, de casación o de nulidad, se tiene que agotar primero el recurso básico, no irnos directamente hasta el juicio de amparo. A eso se le requiere o se le llama como la definitividad. La quinta característica es que el acto de reclamado encuadre en alguna de las hipótesis de procedencia. Esto se encuentra contenido en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Antes era el artículo 114 de la Ley de Amparo anterior, o que estaba sin reformar, de 1936. Así pues, también, no solamente el juicio de amparo indirecto va a ser en contra de un acto, sino también en contra de una omisión, es decir, de algo que no realiza una autoridad responsable. Y aquí vamos a hablar entonces de que la omisión consiste en la inacción o en una no actividad. Como decíamos anteriormente, es la acción, el acto, ahora va a ser una inacción. Es decir, el no actuar, el no hacer lo que el quejoso le atribuye en la demanda de amparo al órgano del Estado. Aquí esto es muy interesante porque la omisión es algo en lo que las autoridades pueden incurrir y que al no hacer también se puede interponer una demanda de amparo indirecto. Así pues, podemos decir que si el acto debe realizarse mediante crear, modificar o extinguir la situación jurídica del peticionario de amparo, la omisión de dictar una sentencia, esa es una forma en la cual, o algo en contra, un acto en el cual se puede también reclamar. Cuando no se dicta una sentencia o una resolución, es decir, que la autoridad judicial debe hacer algo y no lo hace. Además, la omisión de contestar una petición formulada por escrito, esto está contenido en el artículo 8. Fuera de un procedimiento judicial, eso es común cuando vamos y solicitamos ante el presidente municipal, ante el director de obras públicas, de una presidencia, de un ayuntamiento, y que no obtenemos una respuesta. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y la autoridad no responde. Es el más claro ejemplo de una omisión. Adelante. Así pues, entonces tenemos que el artículo 107, que es en el cual tendríamos el fundamento legal, se está señalando que el juicio de amparo indirecto no procede en contra de actos dentro del proceso. Sin embargo, como pueden ser, por ejemplo, desde la presentación de una demanda y hasta que se dicte sentencia en la que causa ejecutoria. Eso sería un procedimiento. Un procedimiento normal iniciamos desde que se presenta la demanda, este sería el inicio, la presentación de la demanda, hay un emplazamiento a la parte demandada, claro, cuando se le explica que tiene una demanda en su contra, debe haber una contestación de demanda, debe haber un periodo de pruebas, alegatos y hasta llegar a la sentencia. Así pues, iniciaríamos, este sería el trámite procesal normal de un procedimiento, desde la presentación de una demanda hasta llegar a su conclusión con la sentencia. Esto sería lo que comentábamos ya aquí, ya que podríamos decir que el amparo indirecto no va a proceder en contra de cada uno de estos actos procesales, pues si no los juicios serían interminables. Podríamos decir entonces que el artículo 107 de la Ley de Amparo, aquí hay que señalar que existe una relación de actos y omisiones contra las que procede el amparo indirecto. Porque, por ejemplo,
Si se admite una demanda y quisiéramos interponer un amparo en contra de la admisión de la demanda, pero esta no es un acto de imposible reparación, porque entonces se puede volver a presentar una demanda, de tal forma que eso sería una causa de improcedencia. El artículo 107, como señalábamos, ya nos establece en qué casos van a proceder los amparos indirectos. Lo tenemos aquí. Y generalmente, como estamos diciendo, va a proceder en contra de normas generales, en principio, que por su sola entrada primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Esto es lo que conocemos como leyes autoaplicativas o heteroaplicativas. Adelante. Aquí también tenemos los tratados internacionales aprobados por México, las leyes federales, las constituciones de los estados, las leyes de los estados y ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, los reglamentos federales, los reglamentos locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Estas serían las normas generales. Todo lo que se encuentre contenido en tratados internacionales, en leyes federales, en constituciones de los estados, en leyes de los estados, reglamentos federales y locales, decretos, que estos serían todos los actos administrativos. Esto se va a contener como normas generales, ya decíamos, como actos u omisiones que provengan de una autoridad distinta de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Vean aquí, entonces, el amparo indirecto va a proceder en contra de cualquier acto, un actuar, u omisión, un no actuar, ¿de quiénes? De tribunales judiciales, es decir, que pertenezcan al Poder Judicial, o bien administrativos, que serían, por ejemplo, tribunales de justicia administrativa, o bien tribunales laborales, como actualmente existen ya también. Además de ello, entonces, actos u omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio. Sin embargo, aquí cabe señalar que solamente será en forma de juicio, no como un juicio como tal, como en la fracción segunda, sino que aquí establece que van a ser actos realizados por autoridades administrativas, como por ejemplo el procedimiento administrativo de ejecución que se sigue en las presidencias municipales o ayuntamientos, que aquí como ejemplos podrían ser la resolución definitiva cometidas por violaciones en la misma resolución o durante el procedimiento, es decir, intraprocesales o dentro. Por virtud de estas últimas, si hubieran quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Esto significa que si la persona no tuvo una adecuada defensa dentro de ese procedimiento administrativo y eso afectó para que, por ejemplo, un acto de esta naturaleza podría ser una suspensión. Ustedes han escuchado que es muy común que suspendan un restaurant-bar o una discoteca y que le pongan sellos, es decir, cancelan totalmente el acceso a las personas. Y si el particular al cual le cancelaron o le suspendieron esa obra no tuvo efectivamente un derecho a la defensa o de presentar pruebas a su favor dentro de este procedimiento, es donde procedería un amparo indirecto. Así también la fracción tercera nos habla de, la fracción cuarta, perdón, estamos ya en el inciso B, estamos en actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiendo desde luego, como su nombre lo dice, que sean imposible de repararse. Esto es muy importante señalarlo porque aquí se estarían afectando los derechos humanos, los derechos fundamentales que se encuentran contenidos en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Así pues, esta sería la procedencia contra actos u omisiones. Así también la fracción cuarta nos establece contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Esto es lo que mencionaba al principio en el sentido de que sí puede ser posible que sea un amparo indirecto antes de iniciar un procedimiento o después cuando ya se ha finalizado o terminado con una sentencia. De tal forma que si, por ejemplo, en los actos de ejecución de sentencia solo se podrá tramitar el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento de lo sentenciado o declara la imposibilidad material para dar cumplimiento a dicha sentencia, o bien que ordene el archivo definitivo del expediente. Así también se podrán reclamar si dentro del proceso, en alguna de estas fases que ya señalábamos, hubo una omisión
o bien hubo una violación de derechos fundamentales y que estos hayan afectado al resultado de la sentencia. Si, por ejemplo, aquí no le hubieran admitido una prueba y sin esa prueba, esa sentencia fue condenatoria. De tal forma que entonces aquí sería importante señalar que si esta prueba era fundamental para que la resolución fuera favorable a los intereses del quejoso y no se le admitió, esta no admisión de prueba será el motivo de agravio que va a presentar el quejoso ante una autoridad federal. Adelante. Los procedimientos de remate, siendo esta la última resolución, o bien en donde se ordena ya la escritura o la adjudicación de ese bien que le fue embargado y que sería posible que llegara a remate. La quinta sería contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como ya decíamos hace un momento, en el cual se violenten los derechos humanos de las personas o de los tratados internacionales también. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Esto es común también porque pudiera ser que a una persona se le está embargando un vehículo, pero ese vehículo no es de él, sino que es de una tercera persona. Entonces aquella persona puede venir a reclamar que se le ha violentado su derecho también, siendo que él no era el responsable o que no era la persona que debía. Contra omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia, contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos serían entonces, pues, todos los actos que podrían ser susceptibles de que se tramite un amparo indirecto. Así pues, tratándose de resoluciones dictadas por órganos, en este caso emanados de un procedimiento en forma de juicio, los administrativos, como ya decíamos, podrán impugnarse a través del procedimiento del amparo indirecto, promoviendo en contra de la resolución que está determinando.